El Evangelio de hoy, esta parábola del Señor, continúa directamente de la lectura del domingo pasado. Después de su lección de oración, Él continúa esta lección con más de la oración y la actitud correcta. Este relato está lleno de enseñanzas, pero la lección principal es de la soberbia. Teofilacto dice, comentando en esta lectura, la soberbia es el menosprecio de Dios. Cuando alguno se atribuye las buenas acciones que ejecuta y no a Dios, ¿qué otra cosa hace más que negar a Dios? La justicia, aun cuando aproxime los hombres a Dios, si va acompañada de la soberbia, arroja al hombre al abismo. So today's reading continues from last week's lesson on prayer, and in today's gospel, our Lord is giving a parable on the necessary attitude to have in prayer, and of course that's principally one of humility. And he gives this parable of the Pharisee and the publican, one of whom is justified in his prayer, and the other one is not, because the Pharisee is so arrogant, and he is condemning the publican, the tax collector, instead of looking at his own sins. Y en esta palabra tenemos a estos dos hombres. Y hablando del fariseo, San Basileo comenta, dice también, oraba en su interior, como si no orase delante de Dios, porque se volvía a sí mismo por el pecado de la soberbia. Cuando rezamos, estamos levantar, como se define a la oración, mente y corazón a Dios, y no solamente pensar en nosotros. Y San Agustín, comentando también de la oración de este fariseo, dice, no es reprendido porque da gracias a Dios, sino porque no deseaba ya nada para sí. Luego ya estás lleno, ya abundas, no hay para que digas, perdónanos nuestras deudas, como en el Padre nuestro. San Agustín, hablando de esta soberbia y comparación, porque recuerden que la comparación es un elemento del diablo, por esta razón. En la oración que el fariseo dio gracias porque él no era como los demás. San Agustín dice, si solamente dijese como muchos hombres, pero ¿qué quiere decir los demás hombres, sino todos excepto él mismo? Esta es la soberbia del fariseo. Y San Gregorio nos enseña de la soberbia. Es muy importante que entendamos la soberbia porque sí entendemos un poco porque todos de nosotros sufrimos de este pecado, pero no entendemos cada aspecto y esta es una razón por la que muchos permanecen en su soberbia. San Gregorio nos enseña, de 4 maneras suele demostrarse la hinchazón con que se da a conocer la arrogancia. Primero, cuando cada uno cree que lo bueno nace exclusivamente de sí mismo, y en nuestras mentes no pensamos así, pero prácticamente actuamos así. Número 2, cuando uno, convencido de que se le ha dado la gracia de lo alto, cree haberla recibido por los propios méritos, no merezcamos nada sin el castigo. En tercer lugar, cuando se jacta uno de tener lo que no tiene, es una manera de soberbia que entendemos bien. Y finalmente, cuando se desprecia a los demás queriendo apreciar como que se tiene lo que aquellos desean. Hay muchas maneras en que podemos caer, y esos son solamente 4. Hay muchas maneras en que podemos caer en la soberbia. So this parable is principally teaching us, among many things, about pride. And so Saint Gregory teaches us some of the ways that pride manifests itself. And we need to understand this because it's easy to say, oh, well, I don't brag, so I'm not proud, as in arrogant. But that, of course, is not the only way you can be proud. And the fact that you're proud of yourself for not bragging means you're proud. So, St. Gregory says,
that we are proud when we imagine that either the good that we have is from ourselves, and most people don't think that, but they do act that way, they live that way. Or number two, when believing it is given from above, so that what we have is from God, that they have received it for their own merits, as if we deserve the things that God gives us. That's also pride. When they boast that they have that which they have not, that's one of those, again, ways where it's very easy to recognize that we're falling into pride. And when despising others, they aim at appearing singular in the possession of that which they have. In other words, we want to be the only ones who are good at certain things or have certain things. And that's just downright childish. Ahora, ¿qué es el daño de este soberbio? ¿Qué es el daño de la oración de este fariseo, la actitud de este fariseo que todos de nosotros tenemos? San Juan Crisóstomo nos enseña, en primer lugar, a hacer mal a quien le oye, porque si es pecador, hace que se alegre porque han encontrado un compañero de culpabilidad. Y si es justo, hace que se enorgullezca porque al ver las faltas ajenas se crece aún mejor. Daño número 2. También ofende en segundo lugar a toda la iglesia porque todos los que le oyen censuran al que faltó, sino que también incluyen en su menosprecio a la religión cristiana. Eso es porque nuestro ejemplo es muy importante. En tercer lugar, da ocasión a que se blasfeme de Dios, porque así como el nombre de Dios es alabado cuando obramos bien, así también es blasfemado cuando pecamos. En cuarto lugar, confunde a aquel que oyó la ofensa, haciéndola más petulante y enemigo suyo. Y en quinto lugar, hace ver que merece castigo por las palabras pronunciadas. Bueno, en sus palabras el fariseo dice que él ayuna 2 veces en la semana y hace su diezmo. Y es muy importante que no escuchamos estas palabras y condena a la práctica de diezmo, es diferente. Diezmo y ayuno. Porque en otro lugar, en el Evangelio, nuestro bendito Señor nos enseña en Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis abandonado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hay que hacer esto sin abandonar lo otro. Pues necesitamos ayunar y dar diezmo, pero en justicia, en humildad, en caridad y no solamente como una práctica necesaria. Y finalmente, en su soberbia, el fariseo cayó a causa de este vicio muy grave. No importa las otras cosas que él ha hecho bien. San Gregorio dice, con esto abrió la ciudad de su corazón por su orgullo a los enemigos que la sitiaban, la que en vano cerró por la oración y el ayuno, que son inútiles todas las fortificaciones cuando carece de ellas un punto por el que puede entrar el enemigo. No es posible solamente hacer lo suficiente o bueno en algunas cosas, es necesario fortalecer nuestras almas en todo. Teléfono. So, St. John Chrysostom teaches us, in light of this, that there is damage done when we make these kind of criticisms and comparisons. We hurt ourselves, we hurt other people because then we give them bad example, or we encourage them in their vice because, oh, well, if this Christian is acting this way, it's all right if I do it. And ultimately, of course, we do damage to God, to other people's relationship with God, because they do not give Him honor when we Christians do not behave like we are supposed to.
In the reading or the prayer, the Pharisee is saying, in addition to his arrogance and his comparison to other people, he's also saying, he's boasting, I fast twice a week and I give a tenth of all my income. You want to be careful to not condemn those practices because the Pharisee was right. He should be doing that. He should be fasting. He should be giving his tithe just like all of us. The difference is he should have done so in humility and charity and not just to make himself feel good or look good. La lectura cambia a este publicano y su oración. El fariseo está de pie en soberbia en el frente, pero es necesario, esta es una lección muy práctica. Sentar atrás no es en sí santo. Muchas personas se sienten atrás porque pueden jugar con sus teléfonos sin el padre, sin la mirada del padre, o para huir tan pronto que posible después de la misa, o en una falta de atención, porque muchos de los jóvenes, por ejemplo, miércoles, se sienten atrás y no prestan atención. Ahora, con bebés, por favor, sienten en un lado atrás para huir más fácilmente. Si tienen problemas y necesitan ir al baño rápidamente, por favor, sienten atrás, más cerca de los baños. Está bien. No voy a buscar, pero en esta lección del Evangelio necesitamos examinar nuestro motivo de sentar donde sentamos. Es también soberbia sentar enfrente si es para mostrar a todos su santidad. Vemos también en este relato este gesto de penitencia conservamos en la liturgia, especialmente en el Confiteor y en la misa tradicional más frecuentemente, porque, por ejemplo, en el Señor no soy digno, right? Y también es posible que observan que los monaguillos a veces lo hacen en la misa o afuera. Y este es una penitencia y un acto de humildad porque muchas veces, porque no es importante. El hecho es que es una penitencia y un acto de humildad que podemos hacer también. So, in this reading, we go from the Pharisee who is standing up in front of God, bragging about what he's doing and condemning everybody else, to the publican, the tax collector, who is hiding in the back. Not like you teenagers hide on Wednesday nights so that you can talk to each other instead of praying during Mass or during adoration, but so that he is recognizing his unworthiness to approach God. It's one of the reasons why we have the Confiteor at the beginning of the Mass, and even in the traditional Mass at the foot of the altar, because we are not worthy to approach. So in humility, he is sitting back and not even raising his eyes because he knows his sinfulness. It's also why he is beating his breast, which is what we do also in the liturgy as a gesture to show our penitence and our humility. It is good to do so, remember, because we're body and souls and physical things are important. So, again, to be clear, it's not holy to sit up front, it's not necessarily sinful to sit in back, but we do see in this reading a good opportunity for an examination as to why we do so. San Juan Crisóstomo, hablando del publicano, dice, había oído decir, porque no soy como este publicano, y este no se había indignado como nosotros. Antes bien se había movido más a la contrición. El primero había descubierto su herida, pero este busca su medicina. Y también San Agustín. Su conciencia le abatía, pero su esperanza le elevaba. Hería su pecho y se castigaba a sí mismo. Por tanto, el Señor le perdonaba porque se confesaba. Y esta es nuestra lección. Necesitamos el perdón,
pues necesitamos confesar, necesitamos la humildad de aceptar el hecho que pecamos frecuentemente. Gracias a Dios, para muchas personas no es deliberado, pero es pecado y necesitamos arrepentir. Entre esta lectura y la lectura del ciego Bartimeo en algunos capítulos en el Evangelio, tenemos las palabras de esta oración de Jesús que dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mi pecador, o en muchos casos pecador. Este es algo que podemos repetir siguiendo el ejemplo del publicano y Bartimeo en momentos especialmente de soberbia, en ira, etc. Es un ejaculatorio que tenemos que memorizar y utilizar frecuentemente para acrecentar en la santidad. No podemos disfrutar de la oración sin humildad. So, the lesson here with the Pharisee, or the publican, is that he is forgiven and justified because of his repentance. We see the gesture, but we also hear the words. And between this reading of the Gospel and blind Bartimaeus in a couple of weeks, we're going to get the words of the Jesus Prayer, which I've spoken about before, but not often enough, and that I highly recommend that you memorize and pray very regularly, especially in moments of pride, of anger, and in other moments of sin. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. Lord Jesus Christ, Son of the living God, have mercy on me, a sinner. It's a very pious practice, and it is very helpful, especially again in moments of like pride or anger. Now, the spiritual lessons of today's gospel are absolutely essential, and I'm going to take a lot of this from the book of St. John Climacus, The Ladder of Divine Ascent, which many of you are hearing from on Wednesday evenings. Las lecciones espirituales de este evangelio son esenciales, y yo quiero compartir algunos pensamientos, especialmente del libro La Escalera del Asentimiento Divino de San Juan Clímaco. Y en escalón número 10, él dice: si hemos formado el hábito de juzgar, podemos arruinarnos completamente por este solo, pues en efecto el fariseo, como en la lectura hoy, fue condenado por esto mismo. Condenar no es lo mismo que corregir fraternamente. Tenemos la obligación de corregir en la manera que debemos, con caridad y paciencia, pero esta es educación, este no es juzgar. Decir, no debes cometer adulterio, no es la palabra del padre Bolin ni ninguno de ustedes, es la palabra de Dios. Solamente estamos avisando, compartiendo. Tú vas al infierno. Tú vas al infierno es juzgar, y no podemos hacerlo. Tampoco debemos decir, oh, él está en el cielo de un muerto, porque ese es también juzgar. No podemos saber. No debemos juzgar, pero es necesario corregir fraternamente de la manera correcta. Tampoco debemos tolerar la conversación de quienes quieren hablarnos de sus juicios sobre los demás. Esa es una razón por la maldad de chismes. En número 8 él dice, el fuego y el agua son incompatibles, y también lo es juzgar a los demás en quien quiera arrepentirse. Si ves a alguien caer en el pecado en el mismo momento de la muerte, ni siquiera entonces lo pues juzgues, porque el juicio divino está oculto a los hombres. Y número 10, los jueces apresurados y severos de los pecados del prójimo caen en este predicamento porque todavía no han llegado a tener un recuerdo y una preocupación cabal y constante por sus propios pecados.
una preocupación constante por sus propios pecados. Porque si alguien pudiera ver con exactitud sus propios vicios, sin el velo del amor propio, no se preocuparía de nada más en esta vida, considerando que fuera a vivir 100 años y aunque viera brotar de sus ojos todo un río Jordán de lágrimas, he observado ese duelo y no he encontrado en él ni siquiera un rastro de calumnia o de crítica. The main lesson we want to learn here is that you are not capable of repenting for your own sins if your focus is on everybody else's sins. It's a lesson we need to teach small children who like to constantly tattle on other people. Now, obviously, there are times when you need to tell someone that someone did something. I'm not saying you shouldn't do that. What I am saying is that we would be holier faster if we stopped wasting our time focusing on everybody else and minding our own business, especially regarding our sins. Regarding our own sins. Otra vez, San Agustín. Su conciencia le abatía, pero su esperanza le elevaba, hería su pecho y se castigaba a sí mismo. Por tanto, el Señor le perdonaba porque se confesaba. No sean metiches y en lugar de estar metiches, ser metiches, enfoque en sus propios pecados. Hacer un examen, conocer a sus propios pecados y arrepentir de esos en la confesión. Si quieren ayuda, San Pablo y el Apocalipsis nos da 2 listas de pecados graves. Por ejemplo, a Timoteo, él dice, para los impios y pecadores, sacrilegos y profanadores, parecidas y matricidas, homicidas, adúlteros, sodomitas, traficantes de hombres, mentirosos, perjuros y para todo cuanto se opone a la sana doctrina, según el Evangelio de la gloria de Dios bienaventurado, que me ha sido confiado. Y en 1 Corintios, ¿es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los injuriosos, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Una clarificación. Un deseo no es lo mismo como un pecado. Hablamos en nuestro tiempo, especialmente acerca de la homosexualidad y así, que estamos nuestros deseos. No es así. Él está hablando de los pecados que realmente cometemos. Y en el Apocalipsis, hablando del infierno. En cambio, los cobardes, este es diferente. Los cobardes, incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el estanque de arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Necesitamos arrepentir de todos nuestros pecados. Esa es una razón por la confesión general que estoy recomiendo, porque necesitamos confesar y hacer un examen de toda nuestra vida, especialmente ustedes con algunos más años de edad. Ustedes tienen muchos años, pues tienen muchas oportunidades de olvidar muchos de sus pecados, especialmente en su juventud salvaje.
Es necesario pues hacer este examen y arrepentir de todos estos pecados en la confesión. Pero esto no es suficiente, es necesario rechazar el pecado, no solamente arrepentir en miedo. Rechazar el pecado, evitar la ocasión próxima del pecado. Evitar algunas personas si es necesario, no pueden divorciar, okay, si están enojados con sus esposos, alright. Eso es diferente, right? Pero necesitamos evitar personas que podemos evitar, lugares, actividades, quitar algunos apps, añadir restricciones a sus teléfonos o quitar el teléfono por completo. Y no hablar con amigos supuestos si todo su tiempo está pasando en chismes, juicios y impureza y condenación. Y también todo nuestro afecto por el pecado también. Si no van a ordenar, no mira a la carta. No es necesario ver a todas las cosas que no podemos tener, en que no podemos participar, con que no debemos hablar. Evita la ocasión próxima del pecado. You know your 10 commandments. If you are focusing on yourself and not on others, you might actually notice the ways that you are sinning. Now, I know that you had them memorized at one point, and you probably just had them memorized enough to satisfy me or whatever priest or whatever nun that you had the 10 commandments memorized. You need to study those. You need to read your catechism. You need to read your scriptures to make sure that you know what sins are, especially because as you get older, you discover new kinds of sins which you didn't know when you were 7 years old, and that you need to repent of and learn how to avoid. I'm not going to go into a lot of detail, but just know that the scriptures are very clear on the sins that are the commandments. All sexual sins, sins of stealing, of lying, all of these things are serious things which we need to repent of. They're not just little. We should never speak of sin as just little. But not just confessing. We need to not only repent, but we also need to avoid the near occasion, to avoid people's, places, things, apps, or the whole damn phone, whatever it takes in order to avoid sin, to repent and live more for Christ. And to avoid even an attachment to sin. If you're not going to order, don't look at the menu. Can you imagine going to Whataburger on a Friday during Lent, or any Friday when you're not supposed to eat meat, and just staring at the menu? That'd be dumb. It would probably be a very good penance. You'd probably, mortify yourself quite a bit by doing that. But that's not what you need to be doing. Distance yourself from sin. Don't be looking in the direction of sin. Avoid it. If you shouldn't be doing it, don't even look in that direction. Because you only have one life to live, you have one soul to answer for, and you will be held accountable for every moment that is lost. God has promised forgiveness for your repentance, but He has not promised tomorrow for your repentance. Tienes una vida que vivir, un alma que salvar, y serás responsable de cada momento perdido. No hay tiempo. Dios te ha prometido el perdón por su arrepentimiento, pero no el mañana por tu arrepentimiento.